Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Bienvenidos a Duélale al que le duela. No se vende humo, no se compra humo y tampoco se pican tortas. Por supuesto, no es que vayamos a hacerle inquisiciones a los demás. Podemos hablar tranquilamente, analizar y preguntar sin necesidad de estar haciendo inquisiciones. De eso es lo que se trata, esta nueva versión de fanático que hemos querido construir. Un fanático que entiende lo que está bien y lo que está funcionando, pero que busca formas para que se sostenga ese mismo fanático que no quiere quedarse callado y mirar para otro lado e ignorar lo que está mal, porque a veces lo que está mal es incómodo y prefiero sentirme tranquilo sin tener esa incomodidad. A veces las cosas que están mal comienzan siendo una basurita en el ojo, pero una basurita en el ojo que se nos hace tan incómoda que en algún momento la tenemos que atender y expulsar de allí. Pues las cosas que están mal en el fútbol venezolano hay que atenderlas, hay que señalarlas y hay que resolverlas. De eso se trata. Su opinión, la mía, la de todos nosotros, pues permite ir formando criterio, pero siempre un criterio argumentado. De eso se trata. Gracias por hacer crecer esta comunidad, que cada día somos más los que nos vamos sumando y por supuesto por el poderoso like. Ese like que nos permite llegar cada vez más lejos, aparecer en las listas de búsquedas de los que están tratando de encontrar precisamente eso. Una forma diferente de ver, de entender y de aprender cómo debe ser el fútbol venezolano. Del fútbol venezolano que tenemos al que queremos. Hasta ahí debemos llegar. Es momento de comenzar el programa de esta semana, de este día lunes. Por supuesto, lo hacemos con el editorial. Arrancamos. Que no pueda estar Jefferson Soteldo en la doble fecha de la eliminatoria. Que tal vez tampoco pudiera llegar Savarino, aunque parece que sí. O que hay otros jugadores que se han lastimado en las últimas horas y sigue creciendo la lista de jugadores lesionados de la Vinotinto. Algo que en algún modo hemos conseguido llamarle una especie de pandemia, ya que esa palabra se puso de moda cuando apareció el virus aquel que bastante mal rato nos hizo pasar. Pero en este caso lo que nos está haciendo pasar un mal rato es la preocupación. No han llegado los partidos, no ha salido todavía una convocatoria, no sabemos en realidad el alcance de la lesión de varios de los jugadores que han caído y muchos se están tirando los cabellos. Jefferson Soteldo no es la Vinotinto. Jefferson Savarino no es la Vinotinto. Incluso los que están sanos, como Salomón Rondón, no es la Vinotinto. Rafa Romo tampoco es la Vinotinto. Ellos son parte de la Vinotinto. Ellos forman un equipo que es la Vinotinto. Pero un equipo, una Vinotinto, que antes de ellos existió y que después de ellos va a seguir existiendo. Porque la selección no se queda allí. La selección no depende de un Mesías. Y Soteldo no es un Mesías para el fútbol venezolano. Los deportes colectivos no dependen de una figura. Habrá jugadores que son distintos, que son diferentes, que puedan aportar más cosas. Soteldo entra en esa categoría, obviamente, porque es el que tiene más magia, el que tiene más desequilibrio, pero que para que él pueda hacer esas cosas, para que él pueda poner esa magia y ese desequilibrio que pone en el ataque, necesita que otros le cuiden la espalda, que otros hagan trabajo defensivo. Por eso, Soteldo no es el todo de la selección. Él es parte de la selección. Y como parte de la selección, pues obviamente nos preocupamos por su lesión. Nos preocupamos porque hay que encontrar sustitutos. Nos encontramos en una situación donde, siempre lo he dicho, a Venezuela no le sobran jugadores. Tenemos buenos jugadores, muy buenos jugadores, pero no tenemos a los mejores del planeta ni tampoco tenemos la cantidad de jugadores que tienen otros países. Y eso es algo con lo que hay que lidiar en una eliminatoria a la Copa del Mundo. Venezuela ya en el pasado le tocaron vivir etapas parecidas a esta. Y sin embargo, pues Venezuela encontró siempre un sustituto. Se va a encontrar obviamente un sustituto y no solamente de nombre o de posición, para los que no puedan estar en el partido contra Bolivia el próximo 6 de junio en Maturín o el que se va a jugar el día 10 en el Centenario de Montevideo. Venezuela tiene a través de su cuerpo técnico que encontrar las soluciones. Y las soluciones obviamente van a estar, pero son soluciones que han debido en muchos casos trabajarse con cierta anticipación.
Por eso siempre uno hablaba de las convocatorias y los módulos que suelen hacer los técnicos, que en su caso Batista lo hizo varias veces. Son esos momentos donde hay convivencia de selección. No necesariamente tenga que jugarse un partido, pero sí formar parte de alguna convocatoria, de alguna concentración, como ocurrió previo a la Copa América. Esa convivencia permite a varios jugadores estarse acercando al nivel que requiere el técnico, pero también a hacer vestuario, a entender con sus compañeros la idea de lo que quiere el técnico, con los que obviamente tienen más arraigo, más liderazgo, mayor influencia dentro de un grupo. Para este momento que le está tocando sufrir a la selección venezolana el azote de la pandemia de las lesiones, pues viene bien entender que se supone que hay jugadores que han sido parte de este proceso y pudieran estar de vuelta en el proceso. Algunos quizá con mejor presente que otros, o con mejores ligas presentes que otros. Igualmente es una oportunidad que muchos no pueden desperdiciar. Y no es que haya que esperar a que se rompa un jugador para tener una oportunidad y ser considerado. Para eso hay que trabajar en el día a día. Es un verdadero dolor de cabeza lo que ahora se le presenta al cuerpo técnico de la selección, pero imagino yo que parte de esto, pues también estaba dentro de la planificación, es decir, ir teniendo amplitud de jugadores convocables, ir fomentando ciertas competencias en varias posiciones, y aunque entendamos que el puesto de Soteldo no es fácil de reemplazar, que entendamos que probablemente a las cosas que hace Soteldo, como sus regates endemoniados, no hay quien le compita en eso, sí habrá alguno que levantará la mano y dirá, pues yo voy al frente. Pues yo voy a tratar de demostrar que tengo la capacidad como para salir adelante con la selección, porque quiero ser parte de la Vinotinto. Eso es lo que hoy en día está en el ambiente. A estas horas no sabemos si no contaremos con Soteldo, con Savarino, quiénes son los que van a faltar. Pero lo que es cierto es que Venezuela tiene que ir desde ya entendiendo quiénes pueden ser esas soluciones a las bajas que se nos pudieran presentar de aquí al momento que se entregue la lista. Al final de cuentas, el Bocha Batista tiene que tenerlo muy claro. Desde ahora, no salir a tirar flechas, a estar buscando jugadores, porque todos suponemos que esto ya pasó en algún momento por el análisis, como en aquellas oportunidades donde pues decidió dejar a Soteldo al banco de suplentes, como en aquel partido frente a Brasil que se terminó empatando, o cuando se tuvo a John Murillo en el once titular contra Bolivia en el puesto de Soteldo. Al final, la altura terminó por pasarnos por encima y aquel partido se terminó perdiendo por goleada. Pero Soteldo no es inamovible, no es imprescindible para jugar al fútbol como no lo es ningún otro. Entendemos el talento de Soteldo, queremos que esté recuperado y que esté sano, pero si no está, hay que salir igual a ganar sí o sí a los bolivianos. Porque a Venezuela no le quedan demasiados trenes. Es más, estamos en el último tren y tenemos el único boleto partido a la mitad que queda. Y ese boleto tiene que ser nuestro hasta que lleguemos a nuestra primera Copa del Mundo. Duélale al que le duela. Ciertamente dentro de esta serie de pandemia de lesiones, como lo venimos llamando, la lesión que sufre Soteldo no deja de ser preocupante por los tiempos de recuperación, que es la verdad. Eso es lo que preocupa, ¿no? Porque suceden dos cosas. A ver, Santos necesita salir de la zona en la que se encuentra y no contar con Soteldo, como no cuenta con Neymar, y lo poco y lo mal que viene jugando el equipo, y eso no excluye a ninguno. Cuando digo a ninguno me refiero a todos. La selección necesita a todos sus elementos. Obviamente yo entiendo que la presencia de Soteldo en el once nacional pues ha sido importante para el Bocha Batista. De hecho, asistencia para goles clave, como aquel, por ejemplo, de Salomón Rondón contra la selección argentina. Es un regate de Soteldo y un servicio desde la izquierda. Ahora, el tema de la lesión de Soteldo, él en principio sufre un desgarro en la parte posterior de su muslo izquierdo.
muchos, imagino, lo hicieron inmediatamente, supieron que Soteldo sufrió un desgarro, fueron a buscar en qué significa un desgarro muscular en esa zona y cuánto son los tiempos de recuperación. Bueno, el tipo de lesión depende del grado de la lesión. Está el grado 1, grado 2. Bueno, en el grado 1, por ejemplo, que es lo que hasta ayer, en horas de la noche, se manejaba de manera extraoficial dentro del cuerpo médico de Santos, es que era de grado 1. Si es de grado 1, la recuperación va de 8 a 10 días. Podría llegar para el partido contra Bolivia. Si es grado 2, podría ir de 15 a 20 días. Ya cambia el escenario para el partido contra Bolivia. Entonces eso es lo que hoy se debe estar evaluando entre el cuerpo técnico venezolano, en permanente conversación con el jugador, me imagino, y el cuerpo médico de la Federación Venezolana de Fútbol en conversación con el cuerpo médico de Santos, porque al final el jugador pertenece a Santos. Es un tema complicado, porque a ver, yo les decía, Santos es un equipo que anda muy mal en la tabla de clasificación. Y si uno de sus jugadores se rompe, se lesiona, y cuando se recupera se lo lleve a la selección, Santos va a pegar el grito en el cielo. Porque dice, no lo he podido usar, te lo he estado cuidando para que se recupere, y cuando ya está recuperado te lo llevas para la selección y me lo puedes devolver lesionado otra vez. Seguro pasa por la cabeza del cuerpo técnico de Clever Xavier, el técnico de Santos, pasa por la cabeza de los directivos, del gerente general del club albinegro. Seguro. Porque es obvio, como la situación también en su momento de Savarino fue algo similar. Esto requiere de una comunicación permanente de la federación con el club al que juega el jugador. Tiene que haber una comunicación permanente del cuerpo médico de federación hacia el club y del club hacia la federación. Soteldo es un jugador que ha demostrado que se recupera pronto de las lesiones. Repito, yo desconozco la realidad del grado de la lesión porque fue este lunes en horas de la mañana que se le hicieron los exámenes a Soteldo. Seguramente el cuerpo médico de Santos ya sabe qué grado tiene la lesión y obviamente el cuerpo médico de la selección de Venezuela lo debe saber. Ahora, lo que yo veo, la cautela, o el silencio que hay en este momento, no es porque no se sepa el grado de la lesión ni el tiempo de recuperación, es porque estarán viendo a ver qué capacidad de evolucionar y de recuperarse la lesión tiene Soteldo, sobre todo con este tipo de lesión, porque es un desgarro. Todas las lesiones musculares tienen ciertos tiempos de recuperación. Soteldo, por la calidad de atleta que es, pudiera tener una recuperación un poco más rápida. Claro, siempre en este tipo de recuperaciones también, si no estás recuperado del todo y vuelves al ruedo, vuelves a la cancha, vuelves a los entrenamientos, corres el riesgo de volverte a romper, de volverte a lesionar. Y es lo que de pronto a muchos les pueda preocupar en Santos con Soteldo. Yo creo que en este momento con Soteldo hay mucha cautela. Si la lesión es grado 1, que era lo que ayer en horas de la noche me decía alguien muy cercano a Santos, que había recogido esa información del cuerpo médico, que pudiera ser en principio, y eso antes de los exámenes de este lunes, ayer domingo en horas de la noche, se hablaba a lo interno del cuerpo médico de Santos de una lesión grado 1. Si es grado 1, repito, de 8 a 10 días está en promedio la capacidad para la recuperación. Ahora, esto desconociendo el resultado de los exámenes. Si los exámenes de este lunes dijeron que era grado 2, de 15 a 20. Y con suerte pudiera recuperarse un poquitito antes. A mí me hace pensar que puede que haya dicho que es de grado 2. Puede que haya sido así en los exámenes que le tomaron hoy. Por eso hay tanta cautela. Si fuese grado 1, ya bueno, de 8 a 10 días y chao. O puede ser también igual, de grado 1, porque de 8 a 10 días para recuperarse, pero después estará la evaluación de cuándo vas a estar listo para jugar. Yo siempre de Soteldo he visto que es un tipo que se recupera rápido de las lesiones. A ver, no es como Yangel, por ejemplo.
que las lesiones, su recuperación de las lesiones siempre le ha costado muchísimo, sean musculares o de cualquier tipo, siempre le han costado. En el caso de Soteldo es alguien que en ese sentido es bastante afortunado, ¿no? Es un jugador que no se lesiona mucho y cuando se lesiona no son prolongados lapsos de tiempo que deba tomar Soteldo. Por eso yo espero que pueda estar a tiempo Jefferson Soteldo para jugar por lo menos el partido contra la selección boliviana, que es el que nosotros no podemos dar ventajas. Lo complicado de la lesión de Jefferson Soteldo es que se viene sumando a varios, ¿no? Y dentro de las lesiones, bueno, ya días atrás sabíamos que eso iba a suceder, que Jordan Osorio no iba a estar listo, por ejemplo. Esa era obvia. Entendíamos la situación de Jefferson Savarino, y aquí lo hablábamos, su lesión se produjo ya hace tiempo, también hubo cierta cautela con los tiempos. Y creo que ahí ha sido también buscando que se pueda respetar la capacidad de recuperación del jugador. En el caso de Savarino, se hablaba de 4 a 6 partidos que se iba a perder, pero no nos hablaban de semanas, hablaban de partidos. Y bueno, sigue todavía. Yo pensé que iba a reaparecer este fin de semana y nada. Savarino sigue lesionado, también es una lesión muscular. Yo creo, y por lo que me han dicho, Savarino va a llegar justo para el partido. Se vuelve a presentar el mismo problema que ya les mencionaba con Soteldo. Si el club es el que le paga, el club es el que le está asistiendo en toda la recuperación, porque obviamente es una lesión que sufre con el club, cuando está listo para volver a la cancha se lo va a llevar a la selección. Y te lo pueden devolver lesionado. Igual es el caso de Savarino. Entonces, esto es una situación que entendiendo que fecha FIFA, obvio que la federación va a presionar para tener al jugador. Obvio que el cuerpo médico de la federación y del club van a estar en comunicación también en el caso de Savarino para entender si se le hace un daño al jugador o se le puede hacer un daño mayor al jugador llevándolo a una concentración. Ese tipo de cosas, pues hoy deben estar en el ambiente y por supuesto deben estar dentro de la cautela con la que se maneja el asunto cuando estamos tan cerca de una fecha FIFA. Yo creo que va a estar Savarino. Yo creo que Savarino va a estar. Soteldo no lo tengo al 100% seguro. Hay cosas que me hacen dudar que Soteldo pueda estar. Por eso tal vez la única esperanza que me queda a mí que Soteldo pueda estar es la cautela con la que han manejado su tema. Un par de jugadores más también se lesionaron el fin de semana. La de David Martínez, es bueno aclarar algo, ¿no? David Martínez no es la suerte de jugador que haya sido recurrente en los llamados del Bocha Batista. De hecho, es un jugador que lo ha pedido mucho la afición, que lo estuvieron pidiendo para la pasada doble fecha, donde Venezuela le ganó a Perú, y al final Batista no llevó a David Martínez a esa convocatoria. Ver la lesión de David Martínez en el hombro, yo creo que no va a ser algo tan complicado. Y voy a traer un ejemplo, ¿no? A ver, David Martínez va a un choque con el arquero, cae mal, se lastima el hombro. Yo me acuerdo siempre lo que sucedió con Jude Bellingham en el Real Madrid. ¿Qué es lo que tiene complicada la lesión de hombro? El problema de la lesión de hombro es el dolor permanente que te va dando durante un partido. Porque tú dices, bueno, pero es que tú no juegas el fútbol con los brazos, tú lo juegas con los pies, claro. Pero en principio el futbolista está corriendo en la cancha. El hombro lo vas a utilizar más de una vez para cuerpear con el rival, para ganar posición, para cargarte sobre el rival, para ir a veces al choque individual, hombro con hombro. Si te caes al suelo y vas a intentar poner la mano para levantarte, lo primero que vas a sentir dolor es en el hombro. O sea, el hombro es algo que te va a perseguir durante todo el partido. Estás corriendo y el hombro está saltando al igual que se mueven tus brazos. Entonces, es una lesión que sin ser determinante para jugar al fútbol, acosa, hostiga al futbolista, lo agota, lo fatiga por la generación de dolor permanente en pequeños detalles. De ahí lo importante que en el caso, por ejemplo, de David Martínez, se pueda lograr calmar el dolor del hombro. Yo imagino que por un tema de prevención fue que lo retiraron del partido este fin de semana, su equipo de la AFC, después del choque que tiene y el golpe que se lleva en el hombro, pero es un tema complicado. Porque más allá que no es una lesión tremendamente determinante,
es una lesión que incomoda y mucho, mucho. Jude Bellingham, si uno lo ve en el Real Madrid, tuvo un descenso en su juego las semanas que pasó lesionado del hombro. Espero que ese no sea el caso de David Martínez, que sea algo... Yo creo que David Martínez va a volver a la cancha el fin de semana que viene. Creo. Pero igualmente es una lesión que no deja de ser algo muy molesto para el futbolista. El otro que se llevó una lesión, y ese sí fue fea, la de José David Contreras, el arquero venezolano que está en el Barcelona de Guayaquil. Se jugaba el clásico ecuatoriano el fin de semana. José David Contreras, creo que a los 15 minutos, un poquitito más, 16, por allí máximo 17, se lesiona. Y tiene que salir en camilla. En camilla tuvo que salir José David Contreras. Uno entiende, a ver, Contreras hoy no es el titular de la selección. El puesto de titular lo tiene clarísimo Rafa Romo. Pero Contreras estaba dentro de las consideraciones. Contreras venía jugando un muy buen nivel con Barcelona, tanto en el campeonato ecuatoriano como en Copa Libertadores de América. De hecho, es uno de los jugadores más queridos por la afición de Barcelona con el poco tiempo que lleva. Y lo que hablan los medios de Contreras en Ecuador son maravillas, ¿no? Claro, también estás atajando uno de los equipos más importantes del fútbol ecuatoriano. Entonces hay una atmósfera que tiene que ir acompañando el desarrollo de José David Contreras. Este lunes se le practicó ya la operación. Ya pasó por quirófano José David Contreras. Lo que se le diagnosticó fue rotura del tendón aductor izquierdo. Fue operado este lunes y a partir de ahora pues ya empieza a correr la recuperación del arquero. Obvio que no va a estar en los llamados de la selección para los partidos que se van a jugar en junio, porque creo que no le van a dar los tiempos. Es muy difícil que le vayan a dar los tiempos, porque además tuvo que pasar por quirófano. Es una situación compleja. Eso después le podemos sumar, no sé, alguno que otro que se haya lesionado estos días. Gleiker Mendoza, por ejemplo, que también es extremo precisamente por izquierda, que también se ha lesionado. Pero lo que está ahora mismo azotando a la selección pareciera ser una pandemia de lesiones. Ahí lo importante en este momento es de hacer la planificación, de haberla hecho para tener más cantidad de opciones en cada posición. Duélale al que le duela. Vamos a hablar días atrás yo estuve hablando mucho sobre el caso del extremo por la derecha. Y hablaba de Sergio Córdoba, hablé de obviamente entendiendo que Eduardo Bello pueda ser el titular por el extremo de la derecha, ahora con la lesión de Soteldo, si no vuelve Soteldo, si no llega Savarino, cambia mucho la configuración de esa convocatoria. Y por supuesto va a cambiar el 11 titular que vayamos a tener en Maturín contra Bolivia. Y muchos dirán, bueno, menos mal que es contra Bolivia, que estas lesiones que se puede resolver. Yo no sé si es tan fácil Bolivia. Yo creo que Venezuela es más que Bolivia, incluso con los jugadores que están lesionados. Pero no veamos a Bolivia como un rival fácil. No cometamos el error de creer que Bolivia es fácil. Porque Bolivia precisamente se va a nutrir que nosotros nos confiemos y creemos que ellos son fáciles. A ver, posibles jugadores para la posición. Desde ayer, cuando sucedió lo de Soteldo, en redes sociales se armó de pronto y a mí me llegaban, cualquier cantidad de personas sugiriéndome, pero es el momento de Adalberto Peñaranda. Hablemos de Adalberto Peñaranda. Yo soy de los que piensan que todo jugador debe tener las puertas abiertas a la selección en cualquier momento, ¿no? Y si uno habla de Adalberto Peñaranda es de aquella camada en la que estuvo también Jefferson Soteldo, Yangel, Cristian Macún, de los subcampeones del mundo en la Copa Sub-20 de 2017 en Corea del Sur. Así que Peñaranda hoy tiene 27 años. Adalberto Peñaranda era, junto a Soteldo, los dos jugadores que tenían más magia en aquella selección. Los que tenían más magia. Adalberto Peñaranda conocemos todo lo que ha pasado con él. Lo sabemos bien.
dónde ha desaprovechado su carrera, cómo la ha desaprovechado, en las cosas que ha caído, y lo que fue una carrera promisoria que llegó incluso a Wolverhampton, y ver que hoy está en el fútbol colombiano, en el Atlético Bucaramanga. Esta temporada, Adalberto Peñaranda ha jugado 10 partidos, como pueden ver en las estadísticas que les estoy mostrando. De esos 10 partidos, solamente en 4 fue titular. Es decir, que 6 vino desde el banco. Hasta ahora, en la temporada, en esos 10 partidos en los que ha participado como Bucaramanga, recordando que también se había lesionado, ¿no? Es bueno decirlo. Ha jugado 359 minutos, que es nada prácticamente, nada. Cuando usted agarra 359 minutos y lo divide entre 90 para saber a cuántos partidos equivale lo que ha jugado, 359 minutos entre 90 da 4 partidos. 4 partidos completos equivale lo que ha jugado Adalberto Peñaranda en la temporada. El promedio de minutos que tiene la temporada está un poquito más arriba de la media hora, 36 minutos por partido, porque obviamente cuando vienes desde el banco de suplentes es poco lo que vas a aportar. Ha marcado un gol y ha tenido una asistencia. Por ese lado no está mal, tenía mucho tiempo que no marcaba un gol Peñaranda. Mucho tiempo, y afortunadamente marcó. A ver, si me preguntan a mí, los números lo respaldan muy poco, pero sí, es cierto, se ve un Peñaranda diferente al de los últimos meses. No es que ya esté en su top, porque yo no lo veo en su top. Creo que Peñaranda tiene muchísimo más para subir, para mostrar, para hacer. No está en el tope de lo que uno sabe es Adalberto Peñaranda. Pero ha ido mejorando paulatinamente su juego, y eso no deja de ser bueno. El tema es que no es titular en Atlético Bucaramanga. Con eso no le alcanza todavía para ser titular en Atlético Bucaramanga. Su puesto, sí, extremo por izquierda, es el puesto de Peñaranda. Ese es su puesto. O media punta también. Otro que pudiera entrar dentro de la consideración para el lugar es Darwin Machís. Darwin Machís, que yo vengo insistiendo desde el mercado de invierno, debió irse del Valladolid, porque al final terminó sucediendo lo que muchos nos imaginábamos, que no iba a jugar casi en esta mitad de temporada. La temporada está por expirar, el equipo ya está descendido matemáticamente, y ni siquiera jugando a un equipo que está asegurado que la próxima temporada va a jugar en la segunda división, ni siquiera así está siendo considerado, ni siquiera así le dan muchos minutos, ni siquiera así le dan una titularidad por allí. No juega desde el 10 de mayo, que vino desde el banco de suplentes, jugó 16 o 15 minutos, 16 minutos contra el Mallorca, si la memoria no me falla, y de ahí en adelante los últimos 2 partidos puliendo banca para Darwin Machís. Obviamente, entre todo lo que ha pasado esta temporada, lo que pasó durante el primer semestre, donde Machís no encontraba su lugar en el equipo, donde no había buena relación entre él y el cuerpo técnico, en aquel momento con Diego Coca. Pero es que después los que vinieron, después de Diego Coca, la situación siguió siendo la misma para Darwin Machís. Entonces no pudo levantar nunca en la temporada Darwin Machís. Yo por eso decía, es que el tema ya no era el cuerpo técnico. Darwin Machís debió haber dejado el equipo y no lo dejó. En la temporada ha jugado 18 partidos. Estuvo participando en 18 partidos Darwin Machís, 7 solamente de titular. Ahora, viendo los minutos de la temporada, hacemos el mismo ejercicio, ¿verdad? 643 minutos jugados en la temporada, 643 entre 90, 7 partidos. 7 partidos habrá jugado. Sí, 7 partidos completos me refiero, ¿no? Solamente una asistencia en el campeonato. Ahora, Darwin Machís creo que quedó muy tocado también
a nivel de la selección, obviamente, por lo que se le recriminó en el partido contra Paraguay. Este es el momento para que Darwin Machís, si quiere volver y ser jugador importante de la selección y callarle la boca a todos los que le criticaron por aquel partido, por la falta de solidaridad defensiva en aquella jugada del gol, este es el partido. Este es el momento para que Darwin Machís calle todas esas bocas. Si lo convocan. Si lo convocan. Porque creo que se presenta un escenario que pudiera ser aprovechado y tienes que estar allí, y tienes que estar listo, y tienes que ir y ponerle las dos bien grandes. Es jugarse el todo o nada. Porque para Venezuela está en juego la posibilidad de seguir en la lucha para ir a una Copa del Mundo. Y los que estén bien son los que irían. Si Venezuela logra clasificarse al Mundial, los que estén bien son los que van a ir. Y esa es la oportunidad que pudiera darse. Otro jugador que yo les venía mencionando ha jugado de extremo por izquierda con el Bocha Batista. Puede jugar de extremo por los dos lados. Es bueno como lateral, pero además es muy rápido. Su mejor posición es por derecha, pero ha jugado por izquierda también. Me refiero a John Murillo. La situación de John Murillo no dista mucho de la situación de Machís, por ejemplo, solo que con menos tiempo, ¿no? John Murillo no juega desde el 15 de marzo, su equipo lo eliminaron ya, obviamente, de los cuadrangulares de los cuadrangulares en México. Fue titular ese 15 de marzo contra Cruz Azul, si mal no recuerdo. Los últimos 3 partidos de San Luis no jugó, se quedó en el banco, puliendo banca, John Murillo. Al final jugó 3 partidos en este semestre, de los cuales fue titular en 2 de ellos. De 6 partidos que pudo haber jugado, ya recuperado de su lesión y todo, actuó solamente en 3 y de los 3 en 2 fue titular. Sin goles, sin asistencia. Los números no respaldan tampoco mucho a John Murillo. Bocha lo llevó al partido contra Bolivia también en el Alto. Yo creo que sacar conclusiones tras el partido en el Alto con respecto al rendimiento individual de los jugadores es algo que no se puede hacer. Porque el partido pasó más por la errada preparación del partido y por las condiciones de la altura que por lo que pudieran haber ofrecido los jugadores. De estos 3 que uno supone pudieran estar dentro de un llamado porque tienen la capacidad, porque conocen el puesto, es difícil pensar en eso sin lamentarse un poco. Darwin Machís, por lo menos, está en un equipo de primera división de España, aunque no juegue, que es un equipo más de segunda hoy en día. Supone uno que está en el entrenamiento constante y continuo y bueno, así seas banca en Europa, es mejor ser banca en Europa que ser banca en la liga colombiana o en la liga mexicana. Eso ahí no hay discusión. Hablando del tema exclusivo del extremo por izquierda. No quiero hablar hoy de la derecha, que ya hemos hablado en otros programas. Peñaranda, suplente también, sí ha jugado, pero no es demasiado lo que ha jugado. Afortunadamente volvió a marcar un gol, ha mejorado en su fútbol, les decía. Y finalmente, pues Murillo, que ha jugado muy poco. He ahí la importancia de que el jugador se esfuerce y mejore en el día a día para tener continuidad con su equipo, para tener minutos. El jugador que gana titularidades pues está en otro nivel con respecto al que no. Y en estos momentos que hace falta un jugador para esas características, pues los que pudieran estar han venido jugando poco. Ahí está la importancia de tener amplitud en cada posición, no depender de tener pocos jugadores que puedan jugar tal o cual puesto. Por esa misma situación es que al no tener esa amplitud de jugadores, muchas veces Savarino terminó jugando en el extremo de la derecha.
cuando es un 10 totalmente natural, por citar un ejemplo. Ojalá, si a alguno de estos jugadores se le da la oportunidad, al que se la dé, que llegue a la selección, si en caso de ser llamados, ojo, eso ya dependerá del Bocha Batista, el que vaya que la rompa, que entienda lo importante que es esto, que hay que ganarle a Bolivia, que hay que correr más que todos, que hay que tratar no de ser figura individualmente, pero sí de hacer una piña, de ser un equipo. Es una oportunidad para estos tres nombres que he citado, cualquiera de ellos o los tres que lleguen a entrar en una consideración del cuerpo técnico, el que juegue tiene una oportunidad dorada si llega a ser uno de ellos. No necesariamente un futbolista tiene que estar jugando todos los fines de semana porque después llega a la selección y no rinde. Hay otros que no juegan y cuando llegan a su selección, pues la rompen. Al final es fútbol y este tipo de cosas suceden también. Pero obviamente que no te sorprendan que no estés en buen ritmo. Hay una oportunidad para varios. Si Soteldo no logra recuperarse y no logra ir para el partido de Maturín. Y hay un casting abierto entre los nombres que pudieran salir o las utilizaciones que pasarán por la cabeza del Bocha Batista. Bueno, pues puede resolverlo corriendo a Telasco hacia la izquierda y resolver el extremo derecho, no sé, con Córdoba o cualquiera que se me ocurra. Y si no va a Savarino, pues puede hacerlo resolviendo con Juan Peñor, tirando nombres porque uno imagina todas las opciones que pueda manejar el Bocha Batista. Pero si los que nombré hace un rato, los que hicimos el análisis de cómo han llevado su temporada, llegan a estar, hay que romperla. Hay que dejarse la piel porque Venezuela no le quedan muchas opciones. Y a Bolivia hay que ganarle. Sí o sí, duélale al que le duela. Este lunes podría decir que amaneció de golpe, pero no para todo el mundo. Amaneció de golpe tal vez para los que tienen cuentas pendientes con el TAS, por ejemplo, la suspensión que hay sobre Laureano González, que había sido apelada, esa suspensión que le apartaba completamente de ejercer cualquier actividad dentro del fútbol a nivel mundial y que además le imponía una multa, no recuerdo el monto de la multa, pero son varios miles de dólares. Recordemos que con Laureano, este caso, Laureano era primer vicepresidente de Conmebol, ya con Alejandro Domínguez en la presidencia de la Conmebol. Laureano González había sido suspendido por mala gestión de fondos de la Federación Venezolana de Fútbol y de la FIFA, del dinero que la FIFA le asignaba o le asigna a Venezuela. Al momento de la investigación, pues no se pudo demostrar que se estuviese gestionando bien ese dinero. Nadie ha dicho que alguien haya robado o que lo hayan desviado. No, pero no se gestionó bien. Es la acusación, la malversación, no la malversación, mala gestión de fondos. Mala gestión de fondos. Incluso dentro de lo que fue la denuncia original, se habla de un sistema de facturación ficticio, que ya quedará de las autoridades pues investigar y decir de qué se trata, si es que en algún momento nos vamos a enterar, ¿no? Yo recuerdo que Laureano González, después que Esquivel, su predecesor en la presidencia de la Federación de Fútbol, cayó preso por el FIFA Gate, Laureano González empezó a hacerse cargo de la selección y empezaron a destaparse cosas y a suceder cosas dentro del fútbol venezolano a nivel de la selección. Y la Federación Venezolana de Fútbol, que estaba aquí, económicamente hablando, pues pasó lo que pasó. No había dinero para nada. En algún momento recuerdo que Laureano prohibió a los jugadores, con toda razón, lo cual yo aplaudo, hacer pronunciamientos políticos por las cosas que sucedían en Venezuela. Eso estaba bien.
Eso hay que hacerlo, porque al final un futbolista, al igual que un artista, no representa a uno ni a otro, representan a todos, a un todo. Pero lo curioso era que Laureano sí hacía pronunciamientos políticos en entrevistas, en radio y hasta en televisión. Entonces, mal hacía imponiéndole algo a jugadores de la selección, cuerpo técnico, cuando él pues sí hacía pronunciamientos políticos. Claro, para el lado que le pudiera haber gustado a él. Fue quien presidió la comisión normalizadora dentro del tiempo de pandemia. ¿Se acuerdan que Venezuela estuvo intervenida por FIFA? Y el que era presidente, encargado de la federación, era presidente de la comisión normalizadora. Eso no tiene ninguna lógica. Pues él era presidente de la comisión normalizadora. A ver, creo que nunca conocí a Laureano como un tipo malo o de mala fe. Creo que es una persona que siempre ha creído en sus convicciones, en lo que él está seguro. De hecho, fue incluso constituyentista, si mal no recuerdo. El tema es que no siempre se tiene la razón en todo. No siempre se están haciendo bien las cosas. Y creo que lamentablemente él se equivocó en muchas cosas. Y todos nos equivocamos en muchas cosas en el día a día. El tema es reconocerlas a tiempo, frenarse a tiempo, cambiarle la trayectoria. Uno de los errores más grandes del fútbol venezolano, y no voy a hablar de Marítimo, uno de los errores más grandes del fútbol venezolano en los últimos, ¿qué? 30 años, fue abrirle la puerta a los políticos. Abrirle la puerta a los políticos en el fútbol fue uno de los más grandes errores. Políticos de todos los colores, ojo. No me refiero a un color en específico. De todos los colores. Porque de todos los colores, hagan lo que mezclen cuando mezclen todos los colores para ver qué es lo que sale. Bueno, así terminó sucediendo en el fútbol venezolano. Por eso yo siempre he dicho, el fútbol venezolano necesita dos cosas. Ha de sentarse y cerrarle la puerta a la política. Duélale al que le duela. Gracias como siempre por apoyarnos, por respaldar este trabajo, pero ¿sabes cómo lo respaldas mejor? Con el poderoso like. Métale like allí, apoye, apoye, apoye con el like, que eso pues, nos ayuda a llegarle a más personas. Si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando. Suscríbete, es gratis, no te vamos a cobrar por tus opiniones, por tenerlas en el chat, por participar y por supuesto en las emisiones que a veces hacemos con participación e interacción de todos ustedes, pues también es bueno que participen. Gracias por ayudarnos a construir esta nueva versión del fanático venezolano, el que entiende lo que necesita el fútbol venezolano y lo quiere llevar allí. Gracias, como siempre les digo, que Dios los bendiga. Esto fue Duélale al que le duela. Hasta la próxima.